hoy. Hoy tenemos tres conferencistas de la firma de abogado As Consulting, quien orientarán toda la charla. Tendremos una sección de explicación de las normas y otra sección de preguntas. Recuerden que la plataforma Zoom, por donde estamos conectados, tiene diferentes alternativas, una opción de chatear y otra para preguntas y respuestas. Agradecemos hacer las consultas en la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer los perfiles de nuestros conferencistas del día de hoy. El doctor Hernando Ignacio Vega Camero es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gobierno y control gerencial corporativo de la misma universidad. Es candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con amplia experiencia en procesos de contratación y derecho laboral, especialmente en la dirección, auditoría y control de procesos del área de recursos humanos de las empresas. La doctora María Jimena Montoya, abogada egresada de la Universidad Externa de Colombia, especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario y especialista en negociación y relaciones internacionales de la Universidad de los Andes, con experiencia laboral en investigación y asesoría en materia de sociedades, temas laborales y contractuales y la adaptabilidad de las empresas frente a los cambios normativos y la identificación de las oportunidades para el mejoramiento de su gestión. Y la doctora Claudia Paola Flores, abogada egresada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Comercial, Negocios Internacionales e Inglés Legal, y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, con experiencia laboral como consultora de empresas en temas relacionados con la gestión contractual y gobierno corporativo. Siendo así, leyendo los perfiles de los conferencistas, damos la bienvenida a los tres panelistas y daremos inicio a la charla, aplicaciones y efectos de las medidas laborales adoptadas en Colombia por el COVID-19. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Julián. En primer lugar, buenos días a todos. Queremos agradecer nuevamente la invitación de ANATO a que podamos discutir estos temas que nos interesan a todos. Nuestra charla busca actualizar un poco nuestra primera exposición frente a las alternativas que tenían los empleadores en medio de la pandemia y por eso se denomina aplicaciones y efectos de las medidas laborales adoptadas en Colombia por el COVID-19. Nuestro objetivo es analizar la aplicación de estas medidas laborales y sus efectos en las empresas, teniendo en cuenta la responsabilidad social y contestando los interrogantes de las agencias de viajes que tengan al respecto. Para esto, nosotros hemos escogido tratar los siguientes temas: efectos de la suspensión y terminación de contratos laborales. Haremos el análisis de las tutelas que hasta el momento hemos tenido la posibilidad de conocer y cuáles han sido los puntos específicos que correlacionan cada una de ellas. Igualmente vamos a hablar del uso de las cesantías en caso de disminución, cuáles son sus requisitos y sus alcances, la facilidad para acceder al descuento de los aportes al sistema pensional, el acceso al subsidio de desempleo como uno de los elementos fundamentales para dar a conocer a los empleados, el subsidio de nómina para pequeñas empresas y las obligaciones de cuidado y bioseguridad en los lugares de trabajo para que sepamos los empleadores a qué están obligados para poder reabrir sus empresas. Entonces le doy la palabra al doctor Vega. Muchas gracias, doctora Jimena. Buenos días. Vamos a iniciar a retomar lo que habíamos hablado en la charla anterior sobre la suspensión y terminación de contratos laborales, pero ahora inmersos en el análisis de unas tutelas que han sido resueltas a través de unas sentencias, unas desfavorables a los accionantes y otras que les han reconocido el derecho, y en nuestro concepto el por qué les han reconocido el derecho. Lo que, sin duda alguna, no elimina ni limita las decisiones que como empresarios podamos tomar con la suspensión o terminación de los contratos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que toda esta emergencia y el tema laboral lo ha tratado de manejar el Estado, lo ha manejado el Estado para mantener los contratos dentro del principio de solidaridad y el derecho al trabajo, pero esos derechos no son absolutos. ¿Qué quiere decir que no sean absolutos? Que la ley nos da herramientas que pueden limitar esos derechos. Vamos a retomar el tema de la suspensión. ¿Qué es la suspensión? La suspensión es una medida que, de acuerdo con el artículo 51, tiene distintas posibilidades y busca que los efectos
que generan el contrato no se den. Es decir, yo no pago como empleador un salario y el empleado no me presta el servicio. Y el numeral primero del artículo 51 nos sitúa en la existencia de una fuerza mayor, que es en lo que nosotros insistimos. El artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, el numeral primero, indica que se puede suspender el contrato cuando exista fuerza mayor o caso fortuito, es decir, un hecho irresistible e imprevisible, y puede tener varios elementos que lo causen, efectos de la naturaleza o decisiones administrativas. En este caso nos situamos en los dos conceptos. Tenemos por un lado un elemento que podríamos decir que es de la naturaleza, que es la existencia del virus, y un hecho administrativo que nos prohíbe movernos, salir de nuestras casas y en algunos casos impide incluso ejercer actividades. Por lo tanto, debemos tener claro que lo primero que tenemos que estructurar y tener claro es la existencia de la fuerza mayor, porque el COVID por sí solo no genera la fuerza mayor. Entonces, el gobierno ha emitido varias normas y directrices buscando preservar el empleo. Por ejemplo, las vacaciones anticipadas, el teletrabajo, el trabajo en casa, buscar la posibilidad de licencias remuneradas o no remuneradas, todas dentro del marco del común acuerdo, e incluso invita a los empresarios a pagar un salario sin que se preste el servicio y después compensarlo, pero para esto se necesita flujo de caja. Y es lo que falta en la mayoría de las empresas hoy. Entonces, ¿yo qué debo hacer como empresario? Lo primero es hacer el análisis de si estoy en la fuerza mayor. Hay 41 excepciones de acuerdo con el decreto 539 de abril del 2020, y esas 41 excepciones toma el servicio médico, servicios bancarios, que usted pueda salir a hacer determinadas diligencias y le permite la locomoción. Pero en esta industria específica, que es viajes, hoteles, restaurantes, tenemos que por disposición administrativa están cerrados. Luego yo, aunque quiera buscar una medida, ninguna se acopla. Yo a través del teletrabajo no puedo abrir el restaurante o no puedo prestar el servicio de hotelería y mucho menos hoy vender tiquetes aéreos porque están cerrados los aeropuertos para vuelos comerciales a nivel nacional e internacional, y por lo que dice el gobierno se van a extender las medidas por lo menos hasta finales de agosto. Entonces, esta revisión nos da la posibilidad de determinar la existencia de la fuerza mayor. Existiendo la fuerza mayor, podemos proceder a notificar la suspensión del contrato y a comunicarle en la inspección del trabajo de la zona o el sitio donde tengamos la prestación o el desarrollo de nuestro objeto social, para que se enteren y puedan hacer las verificaciones del caso. Entonces, partiendo de esta base, se han generado suspensiones. Sin embargo, empleados que se sienten agredidos han impetrado algunas acciones de tutela. Hay la mayoría de las que hemos conocido, a las que tenemos acceso o hemos asesorado, niegan los derechos a los trabajadores, indicando que la discusión y la verificación de la existencia de la fuerza mayor del caso fortuito la tiene que resolver el juez del contrato. Y que, evidentemente, al utilizar elementos que están previstos en la ley, las suspensiones se presumen válidas. Sin embargo, ha habido algunas tutelas que le dan la razón a los trabajadores, y esto genera una alarma para muchos de nosotros, porque hemos bien usado la figura o porque pretendemos usarla. Y nosotros como asesores seguimos insistiendo, la suspensión por el numeral primero del artículo 51 es válida. Voy a hablar de nombres propios porque así lo dice la tutela y espero que me excusen, pero no estoy tomando partida de si hay razón o no. Hay una tutela que interpone un empleado contra Procinal por la suspensión del contrato. Entonces Procinal hace su defensa y la juez, ¿qué dice? ¿Y qué es lo que identificamos nosotros? Que hay unos elementos adicionales a la suspensión
por la causa de la fuerza mayor. Primero, entendemos que Procinal sustentó la suspensión en el artículo 1 y el 3, y utilizando el 3 no pidió permiso al ministerio. Si no pide permiso al ministerio, por mismo mandato de la ley, la decisión deviene ineficaz. Luego, hay una falta. Si tenemos el numeral primero y tenemos la fuerza mayor, ahí nos tenemos que sustentar. Y además había una situación excepcional porque hay otros elementos en donde había falta de pago o había falta de continuidad en los aportes al sistema de seguridad social. Entonces es una situación especialísima. Las demás tutelas han dicho, mire, el debido proceso y el mínimo vital que usted me está reclamando no proceden y tendrá que ser el juez el que lo defina, y la suspensión queda en firme porque no son derechos absolutos. Al no ser derechos absolutos y tomando una decisión el empleador basada en la ley, pues es legal tal decisión. Y no se puede convertir la tutela como en un mecanismo jurisdiccional para resolver conflictos de fondo. Incluso en esta tutela principalmente no hay elementos probatorios, entonces solamente está el dicho del empleado con muy pocos argumentos y le dan la razón. Entonces, en nuestro concepto, creemos que una buena apelación o impugnación de esa tutela, la decisión la va a echar para atrás. ¿Qué les digo? La posibilidad está abierta. Igual con las terminaciones de los contratos, y a eso nos referiremos más adelante. Insisto que para nuestro gremio, acogernos a teletrabajo o trabajo en casa no es posible por la naturaleza de muchos de los negocios. Entonces, si bien no hay una causal específica para suspender el contrato por cuenta del COVID, analizando todos los elementos, estamos sin duda dentro del sistema y las suspensiones son válidas, cuya única obligación que me mantiene como empleador es continuar con el aporte al sistema de seguridad social, que hoy significa el pago de la salud. El tema de las pensiones por ahora sigue suspendido y tendrá unos efectos en la vida de los trabajadores que el gobierno le ha trasladado al trabajador, cotice más al final de su carrera. Por tanto, la tutela que ha sido contraria, creemos que tenía unos elementos distintos a una relación estructural, jurídica, legal, que nos permita decir que la suspensión por fuerza mayor está mal. No, la suspensión por fuerza mayor sigue existiendo y vamos a encadenar este tema con la terminación de los contratos, a continuación, que sigue la doctora Jimena. Bueno, entonces, en conclusión, de acuerdo con lo que dice el doctor Vega, tenemos que es muy importante cómo se le va a informar a los empleados la justa causa. Vemos que Procinal dijo 1 y 3, numerales 1 y 3 del artículo 51, y ahí pues empezaron los problemas, porque con la número 3, con el numeral 3, sí necesitaba el permiso del Ministerio del Trabajo, con el numeral 1 no. Y en principio, pues aun cuando no conocemos en materia específica de agencias de viajes alguna tutela en contra, pues consideramos que es en materia probatoria una forma muy sencilla de demostrar que las decisiones del gobierno de cierre de fronteras hacen imposible la aplicación de la gran mayoría de las facilidades o de las precisiones que invitó el Ministerio de Trabajo por medio de sus circulares. Ahora, la terminación de contratos laborales. Es muy importante ver por qué razón puedo terminar yo y cuáles son los requisitos para cada una de las terminaciones del contrato de trabajo. Primero tenemos por justa causa. Es muy importante analizar en este punto que el COVID no es una justa causa para dar por terminado el contrato. Las justas causas están determinadas ya sea en el reglamento de trabajo o en la ley, y en ninguna de ellas se está violando, más o menos ellas van dirigidas a la violación de una de las obligaciones generales o específicas del empleado. Y por eso
tiene un procedimiento administrativo donde él puede defender qué fue lo que pasó y ahí se puede entrar a determinar si fue una justa causa o no. El COVID no lo es. Puedo terminar sin justa causa, siempre y cuando indemnice. ¿Y cómo va a ser la indemnización? De acuerdo con la tabla, dependiendo del tiempo de trabajo, con el último salario. Si yo, por ejemplo, aquí es importante que tengan en cuenta, si yo llegué a un acuerdo en virtud del artículo 50 y cambié las condiciones laborales y estoy haciendo un pago inferior al pago original del contrato en virtud del COVID, la liquidación, tanto de la indemnización como de la liquidación, no puede ser basado en la provisionalidad. O sea, yo no le puedo decir al empleado, hagamos una reducción del 30% y una vez reducido el 30%, como la ley dice que de acuerdo con el último salario, yo entonces lo liquido con el 30% reducido. No, porque este simplemente tiene un carácter de provisionalidad que es importante resaltar. También puedo terminar, si yo los voy a despedir sin justa causa y los voy a indemnizar, si tengo una empresa con hasta 10 empleados, pues no se determina como si fuera colectivo. Pero si tengo entre 10 y 50 empleados, ya puedo entrar a determinar si es un despido colectivo o no, que eso lo voy a ver más adelante. Porque me interesa determinar que una de las causales de terminación del contrato de trabajo es el común acuerdo. Esta es una ventaja que tiene el empleador. ¿Para qué? Para no tener que ir al Ministerio de Trabajo a pedir permiso. Yo puedo llegar y coordinar y conciliar y llegar a un acuerdo con el empleado diciendo, yo ya no tengo cómo pagarle más, si bien es cierto, no puedo negociar con el empleado sus derechos frente a las prestaciones sociales. Es importante saber que la indemnización no es una prestación social. Si bien es cierto, es un derecho cierto y fácilmente determinable de acuerdo con lo establecido por el Código Laboral, la indemnización no es una prestación social, luego sí es renunciable. No, es muy difícil decir, renuncie usted a la indemnización porque el empleado, pues, en condiciones normales, pues no va a estar dispuesto a renunciar al 100% de la indemnización, pero sí puedo llegar con él a un acuerdo de pago frente al valor total o puedo llegar a un acuerdo general que permita que todos los empleados tengan una indemnización y se firme una terminación del contrato de común acuerdo. Entonces, ahora sí, recordemos la tabla del despido colectivo. De 10 a 50 trabajadores, el 30%, de 51 a 100 trabajadores el 20%, de 101 a 200 el 15%, de 201 a 500 el 9%, de 501 a 1000 el 7% y más de 1000 el 5%. Eso es lo que la ley determina como despido colectivo. ¿Qué pasa con el despido colectivo? Tengo que pedir permiso al ministerio. ¿Qué pasa si no pido permiso al ministerio? Realmente, pues podría llegar en este momento de acuerdo con la circular 23, la fiscalización del Ministerio de Trabajo, podría darse cuenta, invalida todas esas terminaciones y por lo tanto el empleador va a estar obligado a pagar los salarios desde el momento en el cual despidió a la persona hasta tanto, pues tiene que reintegrarlo, mejor dicho. Entonces es muy importante saber que para no pagar salarios caídos, para no tener que reintegrar a todos, pues si yo voy a despedir a más personas de las que me permite la ley, tengo que pedir el permiso al ministerio. Si no, ¿cuáles son las alternativas que yo tengo como empresario? Negociar con el empleado para que se pueda determinar una condición de retiro. Eso es, así lo llaman generalmente los empresarios. Las condiciones de retiro voluntario. Las condiciones de retiro voluntario determinan un acuerdo de transacción. En ese acuerdo de transacción vamos a ver cuáles son las condiciones y entonces no se contabiliza dentro del porcentaje estado. Por ahora también tenemos que tener en cuenta que si es por justa causa, ¿eso qué quiere decir? Tengo una persona que no vuelve al trabajo, tengo una persona que no cumplió con sus funciones, que hurtó,
que dañó los elementos de trabajo o cualquier tipo de cosa similar, pues esas justas causas tampoco se contabilizan dentro del despido colectivo. Entonces, si quieres, sigamos, Claudia. Bueno, que Buenos aquí... días. Sí. Ok. Buenos días. Este tema del uso de las cesantías en caso de disminución de los ingresos del empleado lo tratamos para aquellos eventos en que haya habido negociación con los empleados que muchas empresas y muchos empleadores utilizaron para poder mantener los puestos de trabajo disminuyendo los ingresos. En tal caso, los trabajadores pueden acudir a las cajas de compensación para que les sea entregado un ingreso mensual para retirar de sus cuentas de cesantías. Es importante tener en cuenta que es un mecanismo sencillo, se llena un formulario con la caja de compensación con una certificación que es el requisito especial por parte del empleador donde se certifique esa disminución de ese ingreso mensual. Esas cesantías se van a entregar y estarán limitadas por el saldo que tenga el empleado en su cuenta. Hay que tener en cuenta que beneficia a los empleados de las categorías A y B y que por ahora se mantienen esas cesantías en Colfondos, Porvenir y Scandia. El pago de esta se abonará en una forma mensual de acuerdo al monto que indique el empleado, si es menor a lo que se compensa para su salario, si le alcanza, y si no, pues se va a dividir este pago según lo indique el trabajador. Puedes seguir. Entonces, Jimé, con los aportes. Sí, aquí tenemos que otra de las alternativas que nos permite el gobierno nacional es el acceder o no a la reducción del aporte al sistema pensional, porque es importante entender por qué es algo que debe determinar el empleador, porque pues en principio uno diría, la grasa sería más fácil si de una vez me reducen al 3 y no me dejan esa potestad como empleador, porque eso por lo tanto, debe tener sus efectos y eso han sido como todas las discusiones que ha habido respecto a este decreto. En principio, yo, empleador, tengo tres alternativas. Una, determino que accedo al beneficio y todos mis empleados van a aportar el 3%. Segunda, no accedo al beneficio. Y tercera, hago una posibilidad mixta. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, los prepensionados los voy a dejar al 16 y las personas que no están en edad próxima a pensionarse lo dejo en el 3. ¿Por qué? Porque esto va a tener unos efectos principalmente en los fondos privados. Pero si yo ahorro en el fondo privado, como nosotros sabemos, ellos hacen un cálculo actuarial. Cuando yo me voy a pensionar, dependiendo del valor que yo logré ahorrar, entonces, pues si se va a aportar el 3 y no el 16, pues ese ahorro va a disminuir en un porcentaje. Puede ser muy mínimo, pero va a disminuir. ¿Cuándo se va a ver afectada la persona? Pues si está en edad de pensionarse próximamente. ¿Qué tendría que hacer? Pagar otros 3 meses más. La norma dice claramente que no se va a afectar el número de semanas. No es que necesite ese número de semanas adicionales para pensionarse, pero si quiere lograr un promedio igual al que venía teniendo, pues va a tener que pagar 3 meses más. Los aportantes que se acojan a este descuento pueden hacer, en todo caso, aportes voluntarios al fondo de pensiones. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando el empleador puede pagar el 3%, él puede destinar unos recursos para no bajar su promedio de ahorro. Y los empleadores que se acojan al descuento no deben realizar aportes al Fondo de Solidaridad Pensional por los meses de abril y mayo. También hay que tener en cuenta que pues hasta el momento esta es una medida provisional del Estado, que no se ha hablado de una prórroga, puede ser un alivio importante para el empleador y en este momento pues el efecto que las personas que han discutido frente a este decreto se tiene al empleado no es un efecto que realmente venga a vulnerar sus derechos. Entonces, si quieren, podemos seguir, Claudia. Ahora vamos a hablar del acceso al subsidio de desempleo.
Esto a mí, ¿por qué me parece importante tratarlo? Porque es su obligación del empleador manifestarle al empleado que, si bien es cierto, hubo razones económicas o la razón que sea por la cual se tuvo que dar la terminación del contrato de trabajo, o por la cual yo lo estoy invitando a negociar esa terminación del contrato de trabajo, pues él no queda del todo desprotegido siempre y cuando haya venido cotizando a la caja de compensación familiar eh, durante el término que ha un año para los aportes continuos o 5 años si fue discontinuo. Esto le va a dar unos beneficios importantes frente al haber quedado cesante, y es para mí la más importante es que le van a seguir pagando pensión y salud, porque entonces van a poder acceder a los servicios de salud y en todo caso se le va a dar un promedio de pago del salario frente a un salario mínimo, se le va a dividir en cuotas, al igual que se le va a seguir dando el apoyo si tiene hijos o hermanos en condición de discapacidad, que aquí están los beneficios mayor, que los están mostrando más específicamente, pero ya los hablamos, así que si queremos seguir a la slide siguiente. Entonces, doctora Flores, la dejo con el subsidio de nómina. Bueno, en este tema, que es el que tenemos candente esta semana, por el tema de las aplicaciones y porque salió en estas fechas, esperando todos esta semana las recomendaciones, tenemos que tener en cuenta que es un programa social de apoyo al empleo que permite al Estado hacer un aporte a las empresas para que éstas paguen los salarios de sus trabajadores exclusivamente. Tiene una destinación específica. Para aquellos que estén interesados, el aporte de mayo los deben presentarse en las entidades financieras del 22 al 29 de mayo para que le hagan el aporte de mayo, para el aporte de junio del 1 al 17 de junio y para el aporte de julio del 1 al 16 de julio. Estas son las fechas establecidas por el Ministerio de Hacienda en convenio con la UGPP. Ahora voy a hablarles un poco de las generalidades, teniendo en cuenta que esto es un apoyo para las empresas y que tiene una finalidad específica, que es cubrir la nómina de los empleados, de tal suerte que esto está diseñado y aplica para las personas jurídicas que fueron constituidas antes del 1 de enero de 2020. Se incluyó con el decreto y con la modificación 677 a las personas naturales que tengan mínimo 3 empleados y a los consorcios y uniones temporales que no estaban incluidas en el decreto 639. ¿Qué tenemos que certificar? Que hubo una disminución de los ingresos del 20%, que será la certificación que tengan que firmar representante legal y contador o revisor fiscal en el caso que aplique. Esa disminución de ingresos del 20% va a tener dos formas de determinarse. La primera, una comparación del mes de abril del 2019 con el 2020, en el caso que se aplique para el beneficio para mayo, o también se puede, la segunda forma es hacer una comparación con los ingresos de enero y febrero del 2020. La condición es que estemos en el registro mercantil, esté renovado a 2019 y para personas naturales se tiene en cuenta la fecha de inscripción al registro mercantil. Para las uniones temporales y solo se va a exigir la presentación del RUT. Es importante tener en cuenta que la cuantía del subsidio para la empresa va a ser el número de empleados por el 40% del salario mínimo mensual. El número de empleados se determina teniendo en cuenta dos factores: la planilla del mes de febrero, porque esto es un premio para aquellos empleadores que mantuvieron el empleo en estos meses difíciles. Entonces va a haber una comparación del mes de febrero, la planilla, con la del mes anterior a la de la postulación. ¿Qué quiere decir? Si yo me postulo para que me den el subsidio para la nómina de mayo, tengo que presentar la planilla de abril.
esa planilla de abril debe sustentar que tiene el 80% de los empleados de la planilla de febrero. Por esa razón, si me postulo para el mes de junio, tengo que presentar la planilla del mes de mayo, que debe todavía contener el 80% de los empleados del mes de febrero. Así va a ser determinado el número de los empleados. Acá también es importante tener en cuenta que aquellos empleados que hayan sido suspendidos o que se les haya dado una licencia no remunerada no serán tenidos en cuenta para aplicar este subsidio, por la misma razón y la fundamentación del programa. Es premiar a aquellos empleados que hicieron el esfuerzo de seguir pagando sus nóminas. ¿Qué se requiere? Este subsidio se va a dar por 3 meses, para mayo, para junio y para julio. Hay una aclaración en los decretos, y es que aquellas empresas o empleadores que tengan deudas laborales por abril lo van a tener que declarar, y el subsidio lo van a poder aplicar a esa deuda de abril por una única vez. Es decir, para mayo no van a poder decir que también estaban atrasados en la nómina, porque esta es parte de lo que tienen que certificar. El subsidio, como ya bien ha sido muy publicitado en las noticias, va a ser de 350.121 pesos por empleado, que equivale al 40% del salario mínimo. Hay muchas preguntas en cuanto a si se negoció con los empleados una disminución de salario. Esto quiere decir que eso no significa que se haya dejado de cotizar al sistema por menos del mínimo. Entonces, aquellos empleados con los cuales se negoció una disminución de jornada o una disminución de salario son sujetos de ser enlistados para que la empresa sea beneficiaria por ellos. Las únicas condiciones que contienen los decretos para que no sean beneficiarios son la suspensión y la licencia no remunerada. En este punto es muy importante tener en cuenta que van a tener aquellas empresas y aquellas personas que apliquen al subsidio una relación muy cercana con la UGPP, porque fue la entidad que se designó para centralizar la información. Es decir, apenas llega la información de la empresa o la persona que quiere aplicar al subsidio, el banco inmediatamente notifica a la UGPP y que va a notificar la empresa el número de empleados que está certificando que va a tener esos subsidios. Entonces, la condición que se había generado en el primer decreto de tener que certificar y declarar cuántos empleos se iban a proteger va a ser una labor que va a hacer la UGPP con la comparación de las planillas. Adicionalmente, en el primer decreto se le había dado la potestad a la UGPP de fiscalizar por el 2021 las empresas beneficiarias. Esto se amplió y ahora la UGPP puede estar en nuestra casa por 3 años. También en esa comparación de planillas, pues va a poderse verificar a quién se le dio y a qué empleado se le pagó efectivamente el subsidio. También vamos a tener en cuenta una cosa muy importante, y es que la empresa o el beneficiario de este subsidio va a recibir recursos públicos. Por tal razón va a tener una responsabilidad disciplinaria y fiscal y además penal. El delito en el cual se incurriría si hay un fraude en la presentación de los documentos o en la falsa información de la documentación o en la utilización en otras cosas que no sea el pago de la nómina, se denomina fraude de subvenciones y está en el artículo 403, que es muy claro y es el que dice: el que obtenga subsidio proveniente de recursos públicos bajo engaño sobre las condiciones o callando total o parcialmente la verdad, incurre, tenemos pena de prisión, tenemos multa bastante alta y tenemos inhabilidad para ejercer cargos públicos. Y es muy claro el tipo penal en exponer
no solo el que lo obtenga con falsa recomendación o con falsa información, sino el que los invierta para otra finalidad. Entonces, es un tema que queremos que tengan muy presente, porque la responsabilidad de obtener recursos públicos por parte del Estado mediante este subsidio acarrea una responsabilidad muy grande. Creo que tenemos entonces que en el momento que acudamos a este subsidio, vamos a tener que presentar una solicitud del representante legal que va acompañada por la certificación. En el primer decreto 639 exigían la presentación del certificado de existencia y representación legal, pero como se hizo una interconectividad con las cámaras de comercio, la UGPP y los bancos para que toda la información esté cruzada, ya no se exige como requisito esta presentación. Sin embargo, nosotros lo recomendamos a efectos de que los que quieran aplicar, pues esto sea más rápido y esté soportado de una vez, al igual que la presentación de planillas de febrero y del mes al cual se quiera aplicar el subsidio. Esa certificación del representante legal y del contador pues va a tener que tener explicada por qué se disminuyó el ingreso o la comparación de la disminución de los ingresos del 20% bajo los parámetros que ya les expliqué. Tienen que certificar que los empleados recibieron su salario del mes inmediatamente anterior, salvo por el mes de abril, que lo van a contemplar, y tienen que pagar, en caso de que declaren que abril no se pagó y reciban el subsidio, tienen que pagar dentro de los 5 días haciendo esta declaración. Por ahora quedamos ahí en ese tema. Sabemos que hay muchas preguntas al respecto. Esperamos resolverlas en el momento de las preguntas. Doctor Vega. Muchas gracias. Por último, en esta presentación nos vamos a referir a las obligaciones de cuidado y bioseguridad en los lugares de trabajo. Tenemos que aceptar que tenemos una nueva realidad y por ahora se deben cumplir con unos mandatos que el gobierno nacional y municipales han determinado. Lo primero es adecuación de instalaciones, asegurar la distancia entre puestos de trabajo de 2 metros, disposición de elementos personales. Y se tiene que dotar a los empleados que continúen su trabajo de tapabocas, máscaras, gel antibacterial, jabón y tapete antibacterial para el procedimiento de desinfección de los zapatos. Igualmente, debemos estructurar un manual que no solamente aplique a nuestros empleados, sino a las personas que puedan llegar a visitar nuestra empresa, a través de lo que se puede denominar como un manual de bienvenida y llevar a la persona que va a entrar a nuestras instalaciones a que genere las mismas protecciones. Los instructivos que se elaboren deben ser enviados a los empleados y deben tener en cuenta las previsiones que deben tomar en el transporte público-privado, en las oficinas, en los sitios públicos, el lavado de manos, la forma y la temporalidad en que la deben hacer, y la recepción de visitantes. Un tema importante al respecto es que el empleado que incumpla estas normas incurre inmediatamente en el incumplimiento de la condición y podría ser despedido con justa causa porque está atentando contra sus compañeros y contra la seguridad y el riesgo biológico general. Entonces, del autocuidado dependen estos elementos. No es fácil hacerlo y quiero dejarles como última conclusión al respecto, es que no solamente es estructurarlo, sino cumplirlo, hacerlo cumplir y en lo posible medirlo. La Secretaría de Salud en Bogotá, de los protocolos que aprobó hace 20 días, hizo muchas visitas y un gran número de empresas fueron cerradas porque tenían el manual, pero no estaban controlando su cumplimiento o no lo estaban cumpliendo. Estos incumplimientos pueden generar multas, sanciones e incluso en alguna posibilidad
el inicio de un proceso penal por el riesgo de contaminación biológica que nos lleva a ser implacables con su exigencia y con su implementación. La adaptación de los implementos hoy está a cargo y es una obligación del empleador y debe hacer los trámites frente a la administradora de riesgos profesionales para compensar la entrega de dichos elementos. Y aquí terminamos esta presentación en lo que tiene que ver con la bioseguridad en los lugares de trabajo. Gracias. Sí, Julián, entonces, Perfecto. si quieres, Julián, Entonces, podemos empezar con las preguntas. Estamos acá viendo una serie de preguntas. Recordamos a las personas, a las más de 200 asociados que están conectados, que deben hacerlo en la sección de preguntas y respuestas, no por el chat. Ahí es donde nos estamos entrando para hacer la clasificación. Leeremos algunas de ellas, no alcanzaremos todas. ¿Listo? Bueno, una de ellas es: ¿la dotación de bioseguridad reemplaza a la dotación de uniforme, camisa y zapato? Gracias. No, la respuesta es no. Una cosa son los EPPs, que son los elementos de protección personal, y otra cosa es la dotación. La dotación tiene que seguirse prestando y los EPPs son una categoría adicional. Ok, para el tema del subsidio, le escuché a un funcionario de la UGPP que si existe un acuerdo de jornada de trabajo y menor salario, si este queda por debajo del salario mínimo, a pesar de que en la planilla se pague por el mínimo, no aplica la postulación, y le acabo de escuchar a Claudia que sí aplica. Le agradezco aclarar esta situación. En nuestro concepto, sí aplica toda vez que la cotización del mes inmediatamente anterior o todas las cotizaciones se hace sobre el mínimo. Las resoluciones no están contemplando los condicionamientos de negociación en cuanto a jornadas y en cuanto a disminuciones de salario. Entonces, bajo estos dos parámetros sí aplica. Las únicas dos condiciones a tener en cuenta es que no se haya suspendido y no haya una licencia no remunerada. Ok. Si la nómina de abril se pagó a empleados completa, ¿el subsidio a recibir sería para el empleador que ya hizo el esfuerzo? Yo creo que esa no está tan clara. No, sí, realmente sí está clara. Mira, si se pagó la nómina completa de abril, es una condición, se tendrá que certificar que se pagó abril y el subsidio será para el mes inmediatamente siguiente, que es mayo. Aquí la norma lo que está viendo es que hay unas empresas que por sus dificultades no pudieron pagar la nómina de abril y tienen deudas laborales por el mes de abril y que se desean saldar. Pero si la empresa pudo pagar su nómina de abril, el subsidio será como está dispuesto en el decreto para el mes de mayo, para el mes de julio y para el mes de julio. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Puedo solicitar el beneficio para trabajadores que perciban menos de un salario mínimo por cuanto trabajan medio tiempo? Ahí es importante que miremos lo siguiente. El salario mínimo tiene también un mínimo de media jornada. Si yo estoy superando esa media jornada, o sea, estoy pagando menos de la media jornada, pues ahí no aplicaría, sino en todo caso se está cumpliendo con el mínimo en el caso de el subsidio, porque esto es importante que tengamos en cuenta que las normas, los decretos en este momento no dicen nada al respecto, razón por la cual pues vamos a encontrar varias interpretaciones. Nuestra interpretación es que no es dable poner un condicionamiento al intérprete cuando no lo ha hecho de manera específica la norma. Y la norma en este sentido no dice que deben ser únicamente para empleados que ganen como un salario mínimo y que trabajen 8 horas. Eso no me lo dice el decreto en ninguna parte. Dicen que el subsidio va a ser con base en el salario mínimo, pero no que debe ser del salario mínimo lo que deben ganar los empleados y entendiéndose por salario mínimo las 8 horas de trabajo y la jornada laboral. Luego, al no decir nada al respecto, nuestra posición es que sí aplicaría el subsidio. Porque tenemos que tener en cuenta que nos están pidiendo el salario mínimo como ingreso base de cotización. No nos están en este momento hablando de cuánto se le está pagando y cuántas horas está trabajando, sino es un
cotización en las planillas que fueron pagadas en febrero y el mes inmediatamente anterior al mes que se quiere aplicar el subsidio. En febrero y en la de abril, trabajador por cuanto se cotizó salud y pensión para todos, aunque realice suspensión para los trabajadores activos. Sí, el beneficio no va a aplicar para aquellos trabajadores que están suspendidos, pero para los otros que están activos, sí, claramente sí puede aplicar. ¿Eso qué quiere decir? Que si, qué pena, Julia, un segundo. Si suspendió y dentro de la suspensión solamente aplica por ciento, ningún problema. Otra cosa es que yo haya suspendido los contratos de trabajo, pero no haya determinado esa novedad en el pago de planilla. ¿Por qué? Porque ahí sí podríamos entrar dentro del tipo penal de no entregar la información que corresponde a la realidad. Entonces, si bien es cierto, falló si no reportó la novedad de suspensión del contrato de trabajo, aun cuando lo haya suspendido, pues si lo suspendió, pero en la planilla no hay evidencia de lo mismo, no quiere decir que uno de los trabajadores pueda demostrar que tenía el contrato suspendido y que por lo tanto está en el marco de una de las condiciones para no poder subsidio. La empresa tiene obligación de transferir o compartir este auxilio con el empleado en el caso que hubiese negociado una reducción de la jornada laboral. Claramente, el subsidio, como lo explicamos al inicio de la presentación, está diseñado exclusivamente para pagar la nómina. Entonces, siempre va a ser obligación que este subsidio llegue y cumpla su finalidad. No es que se comparta, tiene que llegar al empleado ese subsidio. Además, hay que tener en cuenta que la UGPP va a fiscalizar que y se cumple el objetivo de la norma, que es mantener de trabajo para los meses siguientes o para los meses que se está el subsidio. Es decir, si yo tengo nómina que pagar en mayo, pues en mayo tengo los empleados que dije activos. Igual para junio, igual para julio, y eso tiene que llegar, no se lo puede quedar la empresa. Es un compartir, como dice el doctor Vega. Si una empresa hizo un acuerdo con sus trabajadores de reducción de jornada laboral y reducción de salario, ¿el salario mínimo puede aplicar al subsidio de desempleo? Sí, señor, ya creo que eso a no ser que nos establezcan un poco mejor la pregunta, pero sí se puede aplicar al subsidio cuando hay una negociación de jornada y de salario. ¿Se considera fuerza mayor una persona que está finalizando su licencia de maternidad? No entiendo la pregunta, pero si estamos hablando de suspender el contrato para una persona que está en licencia de maternidad, el fuero de maternidad, incluso de la licencia, lo que previene legalmente es que no puede ser despedida sino con autorización del ministerio. Para la suspensión no hay ningún elemento que prohíba hacer una suspensión. Y como un ejemplo gráfico, cuando una mujer en embarazo o en lactancia o en licencia comete una falta, puede ser sancionada incluso con la suspensión. Entonces, el hecho de estar en situación de gravidez no genera ningún tipo de fuerza mayor, pero las condiciones para buscar la suspensión pueden aplicar. Habría que mirar el caso en concreto. Hablando de la reducción del salario, ¿hasta qué porcentaje lo puedo hacer? Pues ahí como que tampoco está muy clara la pregunta, Julián. Sin embargo, pues yo puedo reducir, como todo debe ser concertado con el empleado, pues en últimas, en principio no podría, si yo, una cosa es negociar la jornada laboral y otra cosa es negociar el salario. Yo no puedo afectar el mínimo vital si el empleado sigue trabajando. Si ya me trabaja medio tiempo, pues yo le tengo que pagar el mínimo del medio tiempo. No podría pagarle menos. Si ya es que simplemente gana 5 salarios mínimos, yo no le podría solicitar que reduzca su salario a menos si está trabajando en igualdad de condiciones.
o ahí vamos a entrar a una discusión de cuál es el mínimo vital para una persona que está acostumbrada a vivir en determinado estatus. Entonces el mínimo vital para algunos podría poderse basar en el poder cumplir con sus obligaciones. Entonces ahí podríamos entrar en una discusión de qué es mínimo vital, pero eso ya solo vendría a determinarlo el juez de la República o el juez del contrato. Las renuncias voluntarias de empleados que me afectan el 80% del total de los empleados, ¿afecta para acceder al subsidio? Sí, en la medida en que, si bien se va a tener una planilla disminuida al 80%, pues la novedad no la van a tener en cuenta en la medida en que no es ni suspensión ni licencia no remunerada. Pero hay que tener claro que si ese empleado ya no está y no se le va a pagar la nómina siguiente, pues evidentemente ese empleado no lo pueden aplicar para pedir el subsidio, porque el subsidio no tiene carácter retroactivo, es a futuro, es para pagar la planilla del mes de mayo, de junio y de julio. Si me acojo al beneficio, ¿debo sostener mi número de empleados por cuántos meses más? ¿Hasta qué mes realmente? Por lo menos por los meses a los cuales se aplique el subsidio, además porque la aplicación va a ser mensual. Entonces, si yo aplico para el mes de mayo, ya de hecho se está aplicando desde el día de hoy se va a cubrir hasta el 30, pues hasta el 30. Si el 1 de junio decido que voy a mantener la nómina por el mes de junio, por lo menos hasta el mes de junio, igual en el mes de julio. Este decreto tiene una temporalidad de 3 meses. Si un empleado está en una licencia no remunerada y presenta una incapacidad por una cirugía, ¿se hace el pago normal de esta incapacidad? Sí, la incapacidad debe cobrarse a la EPS. Entonces, se presenta la incapacidad, se hace la transcripción y la EPS debe presentarlo, porque se sigue cotizando sobre esa base. Ahora, cuando la EPS haga el reintegro del dinero, ese dinero, así esté suspendido el contrato, debe dirigirse al empleado que, estando suspendido, está incapacitado. ¿Se puede suspender el contrato de trabajo argumentando fuerza mayor y no se tiene que pagar indemnización? ¿Qué pasaría si es un contrato de trabajo a término fijo y se vence en diciembre? Aquí hay 2 puntos para ver. Yo pago indemnización cuando termino el contrato de trabajo. Si yo terminé el contrato de trabajo, se acabó mi relación contractual con el empleado. Si yo suspendo, yo lo pongo en pausa, pero el contrato existe. Las prestaciones sociales se están paralizadas, las principales, pero las accesorias no. ¿Eso qué quiere decir? El empleado sigue teniendo el deber de fidelidad, el deber de defender los principios de la empresa, de representarlos, y el empleador sigue teniendo la obligación de aportar a pensión, a salud y de cumplir con las obligaciones de bienestar al empleado y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un contrato a término fijo y lo suspendí, pues el término no siguió corriendo. Entonces, si fue por 3 meses y lo suspendí al mes, el contrato se queda en ese mes. ¿Eso qué quiere decir? Le quedarían faltando 2 meses para que el término del contrato se termine. Creo que ahí no sé si quedó resuelta la pregunta. Significa que ese contrato que terminaba en diciembre ya no termina en diciembre, sino los efectos de la suspensión alargan la vigencia del contrato. Y está claro que cuando suspendo un contrato, no debo pagar indemnización alguna. Debo seguir cumpliendo con los aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la estructura que se desarrolla en el momento de la suspensión. ¿Puedo pagarle a los empleados el 50% de su salario por medio tiempo trabajando por medio tiempo trabajado y cotizar la seguridad social con el IPC del 100% del salario para no afectar promedios de jubilación?
Sí, ya nos habíamos, creo que referido al respecto, y sí, sí es válido y es una práctica común. La gente trabaja medio tiempo, le pago por medio tiempo, pero cotizo por el 100%. Es válido. Si el empleado está en licencia no remunerada, ¿se causa prima o al igual que cesantías e intereses se suspenden? Por el periodo que dure la suspensión, no se computa para ninguna de esas prestaciones. Cuando se accede al beneficio de pago del 3% de pensión, ¿es necesario informar al colaborador o a los fondos? Pues eso se los va a los fondos, se lo va a notificar la planilla. Y al empleado, pues no es obligatorio ni mandatorio de acuerdo con la norma, pero sí es aconsejable. ¿Los vencimientos de contrato se cuentan dentro del despido colectivo? No entiendo la pregunta, pero si hay un contrato que se venza a término durante los 6 meses, no está ocurriendo un despido. Solo termina un despido colectivo cuando la terminación por otras causas no hacen parte de la estadística para determinar la disminución de esa planta por la terminación de un contrato. Es distinto, terminar no es despido, es una justa causa. ¿Los aprendices se deben tener en cuenta como empleados, teniendo en cuenta que ellos se les ha suspendido temporalmente contrato? Julián, ¿nos repites la pregunta, por favor? No es muy clara. Los aprendices, me imagino, se deben tener en Sí. cuenta como empleados, teniendo en cuenta que ellos se les ha suspendido temporalmente el contrato. No, se les puede suspender temporalmente el contrato toda vez que las circulares expedidas por el Ministerio de Trabajo en materia de SENA, de aprendices SENA, deben seguir los parámetros y las políticas que haya determinado la empresa, pero eso no los hace cambiar de estatus de aprendiz a empleado, luego no se contabiliza. Es que el contrato del aprendiz SENA es un contrato de aprendizaje, no es un contrato laboral, para complementar lo que nos está diciendo la doctora. ¿Cómo se liquida la prima si se ha hecho una reducción de los salarios? En principio, en el acuerdo de reducción de salarios debería, al ser de carácter provisional, no debería afectar las otras prestaciones sociales, cosa diferente si yo suspendí el contrato de trabajo. Pero si yo estoy reduciendo el salario, el carácter de temporalidad no me varía mis obligaciones principales del contrato en términos generales. Luego, en principio, debería ser valorada la prima conforme con el salario que estaban ganando en febrero o antes de hacer la reducción. ¿Qué A no ser que yo diferencia, llegue a un acuerdo diferente con el empleado. ¿Qué diferencia hay entre licencia no remunerada y suspensión del contrato? ¿A qué está obligado el empresario? Bueno, En la licencia no... Ok, Sigue, doctor Vegas. sigue. La licencia no remunerada procede a solicitud de parte, es decir, es el empleador que la debe solicitar. La suspensión por causa del numeral primero del artículo 51 es una decisión autónoma del empleador. ¿Y me puede repetir la pregunta porque creo que tenía una segunda parte? Julián. Perdón, doctor Vega, pero creo que ya la pasé y no la encuentro. Okay. Vale. Pero bueno, ¿Cuáles son las obligaciones, doctor Vega? Pero entonces acá retomo yo. En principio tendríamos que ver que la licencia no remunerada, como lo dice el doctor Vega, lo debe solicitar el empleado. Pasa acá que por eso casi todos los sindicatos principalmente están diciendo que el empleador está coaccionando al empleado para que firme una licencia no remunerada. Los efectos de la licencia no remunerada y de la suspensión del contrato son los mismos. Si nosotros vemos el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, en su numeral cuarto está la licencia no remunerada como suspensión del contrato de trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el empleador en este caso?
pagar salud y pensión, la salud se reduce en el porcentaje que tiene que pagar el empleado y por eso va a tener una pequeña reducción apenas notifique dicha novedad en la planilla. De resto, no está obligado a pagar salario y así como el empleado no está obligado a trabajar. Entonces yo no puedo decir, está en licencia no remunerada, pero es que yo la estoy llamando a ver si por favor me tiene listo tal informe y tal cosa. Ahí se demostraría que hay un abuso y eso es lo que la UGPP y el Ministerio de Trabajo están fiscalizando para evitar que no se le pague al empleado y en todo caso se le siga exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Por cuánto tiempo se puede suspender un contrato? Depende. Si yo estoy suspendiendo por el numeral primero, lo suspendo hasta cuando se termine la condición que dio origen a la suspensión. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en los casos de la interpretación que vimos para agencias de viajes, pues cuando abran y yo ya pueda vender planes turísticos y tiquetes, entonces en ese momento debo dar aviso a todos los empleados que suspendí y reiniciar el contrato laboral. Si yo lo hice por el numeral tercero y que es por razones económicas, hasta por 120 días. Si yo la hice como licencia no remunerada, por el término en la cual llegué al acuerdo o me hizo la solicitud del empleado de la licencia no remunerada. Teniendo en cuenta el subsidio del gobierno, ¿la empresa puede disminuir el salario a un contrato fijo que va hasta junio, en las cuales lo hace con otro sí al contrato, pero siendo esto un alivio para la nómina, ¿está permitido que siga bajando el sueldo? Desde que no afecte el mínimo, la negociación del sueldo no va a ser un factor determinante para el beneficio del subsidio. Ahí volvemos al tema de se debe cotizar bajo el mínimo. Más no importa cuánto haya negociado o cuáles sean los términos de una negociación con el empleado y las condiciones del contrato como tal. Este mes hicimos el pago de la seguridad social de contratos que tuvimos que suspender por fuerza mayor, pero desconocemos la razón porque a la hora de pagar la salud nos apareció liquidada en 0, pensión en 3, para fiscales no dio la opción de pagar 0 o 4, el ARL en 0%. ¿Podremos tener problemas para nuestros empleados en temas de atención en salud? Durante este mes no, pero el mes siguiente sí podrían tener, porque entonces la novedad debió estar mal reportada, considero yo. Perdona, aquí hay una, ¿podrían alguien preguntar si la prima de este primer semestre es proporcional o lo trabajado o se debe agotar, se debe pagar completa? En principio, debería pagarse completa. En todo caso, el gobierno nacional, de acuerdo con la solicitud de todos los empresarios, está determinando si puede cambiarla o puede postergar el pago de la misma. Igualmente, cuando estamos hablando de una suspensión, el periodo por el cual durante el semestre estuvo para hacer el cálculo del pago de la pensión. Hay que mirar el caso o cada caso en concreto. Ok, leeremos unas 4 preguntas más. Si reactivo trabajadores suspendidos en mayo, ¿puedo solicitarle el beneficio para esos trabajadores en mayo o en junio? Si está solicitando el alivio, el subsidio para el mes de mayo y tiene empleados suspendidos en el mes anterior, no. De todas formas, hay que tener en cuenta que la comparación de las planillas va a ser febrero con el mes anterior al que yo estoy postulando. Si en marzo apliqué licencias no remuneradas a algunos empleados de la compañía, perdón, que es que no sé si esta está repetida. Vamos a leer una del otro chat, a ver.
Yo acordé 600.000 mensual con los empleados hasta agosto. Si me acojo al subsidio, ¿debo pagar la diferencia a 600.000 o debo completar el mínimo? Pues realmente no puede acordar menos del mínimo si los trabajadores están en jornada completa, no puede hacer esa negociación y su pago de planillas, así como su declaración, tuvo que haber sido sobre el ingreso mínimo. La planilla no le va a permitir hacerlo por menos valor. Perfecto. Si los suspendidos para el mes de postulación del beneficio superan el 20%, haciendo la comparación con el mes de febrero, pero el PIL aparece el 100% porque continúa haciendo el pago de salud y pensión, ¿igualmente puedo pedir el beneficio? No, pues realmente ahí lo que está haciendo es una omisión de información en el PILA por haber registrado, no haber registrado la suspensión. Entonces hay que recordar que muy seguramente los empleados que han sido suspendidos y a los cuales solo se les está pagando la salud, van a estar muy atentos a la página de la UGPP para verificar si la empresa fue beneficiaria y si ellos estuvieron listados. Entonces la suspensión no tendría efecto. En nuestra empresa teníamos en la planilla pila del mes de febrero a 58 personas. En marzo se vencieron 11 contratos e indemnizamos a otros 10. Y en abril cancelamos 8 contratos más. De acuerdo al parágrafo, ¿aplicaríamos al subsidio de nómina? Pues, en principio yo creo que no. Porque la norma aquí tiene un vacío, no ha hablado, simplemente habla del número de personas que estuvieron en febrero versus el subsidio que va a solicitar la empresa. Entonces no dice si fue por justa causa, si fue por suspensión de contrato, pero pues en últimas es El 80%. El 80%. Luego si ya ahí lo hemos superado, pues no quiere decir que no lo pueda argumentar y solicitar, porque claramente el gobierno nacional ha dicho que no por el simple hecho de solicitar el subsidio del mismo va a ser concedido. Entonces ellos pueden hacer un análisis y podrían llenar ese vacío porque no es dable llenarlo al intérprete, sino a la entidad que va a otorgar el subsidio. Y para el despido colectivo, ¿qué periodo de tiempo se aplica? ¿Los vencimientos de contrato se cuentan dentro del despido colectivo? Para el despido colectivo se toman periodos de 6 meses. Entonces, dentro de un periodo de 6 meses no se pueden superar esos máximos definidos en la ley. Y solamente hablamos de despido, los contratos terminados por vencimiento del plazo o de la hora o labor no se tienen en cuenta para determinar los porcentajes. Perfecto, yo creo que con estas preguntas tratamos de abordar la mayor cantidad de inquietudes posibles, tratando de llegar a las inquietudes que se pudieran presentar en los decretos. A la doctora Claudia, a la doctora Jimena, al doctor Hernando, muchísimas gracias por aclararnos estas inquietudes que creo que han sido claras y han despejado muchas dudas de cara a los asociados. Y no sé si quieran mandar un mensaje final o recomendaciones finales para finalizar. Muchas gracias a ustedes, Julián. Realmente nuestra recomendación es que antes de tomar cualquier tipo de decisión sepan cómo se va a fundamentar y hagan un análisis de las pruebas que tengan para no tener ningún inconveniente con las entidades de control. Gracias a todos por participar. En todo caso, si quieren y tienen más preguntas, creo que por intermedio de Julián nosotros podríamos hacer una revisión y en las memorias, como lo hicimos la vez pasada, dejar las respuestas para que todos puedan revisarlas. Perfecto, yo creo que así lo haremos como lo manejamos en la primera charla. Vamos a recopilar las preguntas frecuentes y las estaremos socializando mediante un documento la semana. A todas las más de 200 personas que se conectaron a... Yo perdí comunicación, no estoy escuchando.
Yo creo que dar un saludo especial, muchas gracias a Julián, creo que en internet le jugó una mala pasada, nos pasa casi en diferente momento. Muchas gracias a todos por conectarse, y Jimena y a todo tu equipo, muchísimas gracias por resolver todas las dudas y las inquietudes. Muchas gracias a ti, Paula. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Feliz día.